Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esto es una pequeña, como un teaser, como una especie de invitación, más que una clase sobre qué es el humor, es una especie de provocación, intento, digamos, alternativo, con formas no convencionales de seducción, para que asistan a mi curso, que consta de 8 clases, que se llama Cómo hacer el humor con palabras. Es un curso que es del año 2013, vengo desarrollando como coordinador. Es un taller que tiene una parte teórica, una parte de lectura guiada y comentada, pero fundamentalmente es con disparadores, tipo los que sufrió Kennedy. Es básicamente para que haya la posibilidad de, a través de consignas, escribir un texto humorístico. Vamos a tener muchísimos ejemplos de esto, pero bueno, vamos a comenzar rápidamente entonces con lo que podemos empezar ya con un ejemplo de humor involuntario. El humor involuntario de ninguna manera es menos importante que el humor intencionado. De hecho, si el humor fuese completamente voluntario, sería más fácil enseñar, pero sería también más cotidiano y más aburrido. Viviríamos en la Argentina en un mundo que hace chistes todo el tiempo. No, si yo subo al colectivero, no me subo al colectivero, no me gustan los colectiveros, me gustan los camiones. Antes la mujer era un camión, ahora es un colectivo. Pero si yo me subo al colectivo, no de las mujeres, yo me subo, yo digo, qué frío hoy, y hace un calor terrible, el tipo lo entiende. En Alemania no. Yo tengo la experiencia de haber vivido con estos códigos culturales tan distintos. Alemania es un país donde realmente cuando uno hace un chiste no se espera un chiste. Uno dice, bueno, llegué tarde, ¿saben por qué? Pues el subte empezó a ir para arriba. Te dicen, esto es un gran error tecnológico, muy grave, ¿cómo están las demás personas? Se lo toman en serio, pues son de honrar enormemente las palabras. No hacen un juego de palabras nunca, porque todo el mundo se llama Schweinsteiger, escalador de chanchos. Einstein quiere decir una piedra. Cuando es muy arrogante en alemán se dice que se cree 2 piedras, el doble de Einstein. Pero en general hay una fe en la transparencia del lenguaje. Entonces revelar su opacidad, mostrarle a los alemanes lo más intolerable para ellos, que es la incertidumbre, la ambigüedad, es doloroso. Yo diría que la diferencia entre el chiste alemán y el chiste argentino es que el chiste argentino en Alemania lo tenés que anunciar, porque no se espera sino que vayas a contar un chiste. Nadie espera un chiste. A continuación me dispongo a referirles a ustedes un chiste. Puede arruinar un poco la gracia para un argentino porque se basa mucho en la espontaneidad a veces. En la sorpresa, muchas veces incluso contamos chistes famosos en primera persona para hacerlo un poquito, de darle realismo al comienzo, para hacerlo bien divertido, la parte que es de dibujito animado. Algo que es importante es que tiene que haber un elemento un poquitito irrepresentable, que ahí se da el cortocircuito del chiste. Puede ser a través de una frase que se autorrefuta, puede ser una frase que no se autorrefuta, pero que un poco choca. Por ejemplo, cuando supe que con este calor no iba a tener aire acondicionado, un frío recorrió mi espalda. Eso no es un gran chiste, pero hay algo que choca, y esa es un poquito la definición de aquello que vamos a buscar de muchas maneras, de la manera fina y de la manera gruesa. En Alemania entonces hay que empezar aclarando que se va a decir un chiste, porque lo único que hay espontáneo es el aborto espontáneo. Justamente yo nací en Alemania, mi madre fue a ver cómo estaba su panza, donde yo estaba dentro, y ¿qué pasó? El médico le enseñaba la panza y dice caput. Mi madre se pone a llorar, pensó que yo había muerto. Y finalmente el médico consulta un diccionario en latín y dice, no, cabeza, quise decir que acá está la cabecita de su bebé, sano y salvo. Claro, caput, capítulo, viene ahí de capital. Por supuesto, da capo al fin, tiene el mismo origen la palabra, la misma raíz. Bueno, un capo ese médico. Entonces, en cambio, cuando un alemán nos cuenta un chiste de los argentinos, tiene que avisar que ahí terminó. Por ejemplo, ¿cómo es un chiste de alemán? Vamos a ver 2 ejemplos de chistes alemanes que allá son graciosos. 2 cazadores se reparten el terreno para ir a cazar, y entonces de pronto uno escucha
un sonido en los matorrales, levanta su arma, empuña la escopeta y escucha la frase: ¡No dispares, que no soy un ciervo! ¡Pum! Dispara. Se acerca y ve que está su amigo agonizando. ¿Por qué disparaste? Te dije no dispares, no soy un ciervo. Oh, qué boludo, escuché soy un ciervo, no dispares, soy un ciervo, entendí. Idiota que soy. Bueno, ahí realmente no entendemos qué es lo gracioso. Para un alemán, aparentemente el chiste basta con producir una incongruencia cualquiera, cosa que no es suficiente. Cuando Schopenhauer, que esto lo ha citado muchas veces Alejandro Dolina como definición del humor, en su obra magna, en El mundo como representación y voluntad, habla de la improcedencia de una representación, justamente un poquito de lo que dije al comienzo, que es, primero, que es un registro puramente intelectual. El humor, como dice Nietzsche, es el epitafio de la emoción, es una suspensión, hasta podríamos decir como esa definición de voluntary suspension of disbelief, podríamos decir que es una suspensión voluntaria de la emocionalidad. Por eso el humor, como sirve de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, nos puede servir mucho como una anestesia, y por eso, por más que podamos recordar aquella definición que da Woody Allen, que la pone en boca de Alan Alda, me refiero a la definición, comedy is tragedy plus time, ¿no? La comedia es tragedia más tiempo, que no es de Woody Allen la definición en sí, es famosa. Esto siempre lo podemos refutar diciendo que precisamente en el momento mismo de la tragedia surgen, por necesidad de aplacarnos por anestesia, en un funeral surgen chistes. Hay que descomprimir. Entonces, vamos a empezar haciendo un análisis con Freud. Vamos a redondear lo que era el comentario sobre los alemanes, porque sirve mucho ver la gran diferencia entre unas costumbres de seriedad permanente y de literalidad. Si un psiquiatra va a Alemania, diagnostica a todos de autistas, porque no pueden decir hasta volver a vernos, sino por teléfono, porque sería fatal la verdad, y que decir hasta volver a escucharnos. Bueno, nosotros decimos ahora todo el tiempo literal, 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 pero no sabemos lo que es literal. Los alemanes son literal. Y por otra parte, es también importante ver, ahora vamos a analizar lo que es la metáfora. Tampoco la metáfora es mezclar con cualquier otra cosa o parafrasearlo. Realmente la metáfora, yo no puedo decir lo que se me cante el quinto forro de las pelotas, ni siquiera puedo decir el cuarto forro de las pelotas, o el quinto preservativo de las pelotas, o el quinto forro de los testículos. Es imparafraseable. Es un arco, un puente entre dos representaciones, pero de lo que se trata aquí no es tanto de cambiar la representación, sino de quitarle la emoción intensa y que nos pone nerviosos y nos quita la tranquilidad con la que va acompañado. Por eso, esto que va a sonar tan freudiano requiere un poquito, una breve, un pantallazo, ¿no? O sea, péguense en la pantalla del celular de no el último trabajo de Freud sobre el humor, muy bonito, que se llama El humor, que habla de cómo hay una única vez que el super yo, que es esta instancia super moral, pero sobre todo malvada en nombre de la ética, y que toma las energías del yo, que busca el placer. Entonces exagera las críticas, es punitiva, y todo en nombre del bien. Es una explicación muy interesante. Aun si Freud no es científico, que por supuesto Popper ha demostrado que no lo es, ha demostrado que Marx es post-científico, porque el primer comunismo científico hacía predicciones, pero ya Marx delira, lleva las cosas a un territorio donde no hay experimento crucial con falsabilidad posible, pero que Freud es pre-científico. Freud es muy consciente de que está hablando ahora en un terreno casi metafísico, donde estamos hablando de no observables más que a través de sus efectos,
y planteando conjeturas como la física cuántica, más o menos. Pero bueno, la física cuántica se puede finalmente medir de alguna manera. Y ahora podemos medir con electromiogramas la actividad del cerebro, donde hay representaciones, todo. Los modelos teóricos de Freud no se han conservado como ayudas para explicar las distintas cosas. Ni siquiera se considera que el sueño sea importante o que tenga significado. Entonces vamos a hablar estrictamente de lo que sirve a efectos de las teorías del humor. En Freud se da esta gran contradicción, este gran contraste más que nada. El pansexualismo, es decir, ¿el pansexualismo qué quiere decir? Que estoy todo el día pensando en pan pita, ese pan árabe que se llama pan pita. No, el pansexualismo significa para él todo, en realidad tiene algún tipo de origen erótico, pero en un sentido muy amplio. Es como si Picasso durante el periodo azul nos hubiera dicho, todo es azul. Ah, bueno, pero eso es daltónico. No, lo que pasa es que yo llamo al color naranja y al color violeta y al color negro azul. Bueno, si Freud llama sexualidad al hecho de que yo me rasque la oreja, es decir, todo lo que es la energía vital, que es el vital para Bergson, y que es la fuerza, es la sed para los budistas, que es un buen nombre también, una buena metáfora, porque realmente podemos pasar más tiempo sin comer que sin beber. Bueno, esta fuerza que anima a todos los seres vivientes es una fuerza que busca, de acuerdo al poema de Schiller que él cita, Hambre y Amor, es una fuerza claramente cargada de erotismo, de esta electricidad erótica con la que la madre carga a su bebé. Y cuando no hay erotismo no hay verdadero apego a la vida. Es decir, que Freud sería el antibudista, en el sentido de decir que hay que cargarse de pilas, hay que... él usa, por ejemplo, la metáfora de los seudópodos de la ameba. Si nosotros no tenemos, no está activado nuestra erotización, vemos catatónicamente el mundo sin participar de él, sin ver el interés, sin ver la gracia que tiene. Es decir, o estamos erotizados o podemos comprender de manera puramente pasiva y puramente como contemplativa todos los acontecimientos sin entender por qué lo hacen, por qué dos personas se juntan y entonces el que tiene un cosito en el medio de su cuerpo lo mete y lo vuelve a sacar y lo vuelve a meter, y es como una tartamudez o como una indecisión que no se entiende bien para qué fines productivos es, y no entendemos en absoluto qué gracia tiene. Y por supuesto ese es un ejemplo que estaría mal pedagógicamente, porque ahí estarías diciendo qué tiene de gracia el sexo para alguien que no está sexualizado, pero no entendemos tampoco para qué funciona una grúa que carga arena, es decir, nada entendemos porque no tenemos energía para estar con curiosidad y con interés y considerarnos una parte del universo. El universo está aparte. Bien. Freud va entonces, por un lado, a suponer que todo aquello que nosotros, por ejemplo, soñamos, porque él en muchos sentidos es el menos antipueblo de los científicos, si es que no lo consideramos un anticientífico, por supuesto, pero en algún sentido, allí donde el pueblo decía estas histéricas simulan estar enfermas porque les conviene, Freud dice no simulan, pero hay un beneficio secundario de la enfermedad, hay razones que llevarían a alguien a querer estar enfermo, no vamos a negar eso, encuentra ventajas en estar enfermo, y hay una manera de construirse una realidad subjetiva con unas fantasías de haber sido violada, por entonces un trauma producido por la imaginación, que es real el trauma,
por más que sepamos, porque bueno, por ejemplo el experimento que hace con, cuando él se va a curar a las histéricas en una clínica francesa donde nadie tenía una buena explicación para esto, y él empieza con el concepto de histeria que hace extensivo al varón, cuando esto etimológicamente resultaba como partir el átomo, átomo quiere decir no divisible, útero no puede ser de un histérico, un varón no tiene útero. Ahora al contrario, ahora la mujer puede no tener útero. Bueno, entonces, ¿qué dice Freud? Todo lo que soñamos, así como en la quiniela el 00 los huevos, porque tiene forma redonda, 69 es lógicamente los vicios, pero qué sé yo, el 17 es la desgracia, 56 es la caída, el 18 es la sangre. Hay una serie de convenciones, bueno, el 27 es la pijadura, aparece oficialmente como el peine. Yo tengo más envidia de peine que de pene, pero el peine aparece ahí como justamente una muestra de cómo el humor con palabras a veces se basa en lo que se llamaría la similcadencia, la morfología similar de la palabra. Entonces, para quien está en el secreto, le juega el 27. Por ejemplo, soñé que tenía una erección frente a, qué sé yo, lo que fuera. Entonces, le tengo que jugar a la pijadura, que es el 27. Entonces voy y hay señoras en la agencia de lotería oficial, ¿qué tal? Al peine, ¿no? Y lo mismo pasa con el 28, que son las tetas, que aparece como los cerros, que esta vez es por la morfología de la cosa y no de la palabra. Porque ¿qué pasa con el lenguaje definido por los antropólogos, por los arqueólogos y por los lingüistas trabajando interdisciplinariamente? Como son darwinianos y quieren fomentar la conciencia profunda de la continuidad entre el animal y el hombre, definen al lenguaje ya no necesariamente por lo verbal. El lenguaje simplemente consiste en poder codificar y comunicar. Ahora, el ser humano logró, a través de distintos sonidos, incluso la evolución respecto del Homo erectus por parte del Sapiens sapiens en el proceso de hominización, tiene que ver con el aparato bucal y la posibilidad el aparato fonador y las sutilezas de las vocales y de la... Pero existen lenguas aborígenes con 5 palabras, 6 palabras. No es necesario que haya muchas palabras. Ahora, ¿qué es necesario? Tenemos lo que Peirce llama el índice, por ejemplo. Tenemos lo que es la señal, por ejemplo, el humo es señal de fuego. Así que si ustedes consideran que esto que estoy haciendo ahora es de vendehumos, quiere decir que yo fui un vendefuegos y donde hubo vendefuegos, vendehumos queda. No, ceniza, vende ceniza. Donde hubo vendefuego, vende cenizas queda. Bueno, no importa. Ahí nada más ven ustedes que es un procedimiento muy sencillo. De manera insensible, sin razonar y sin sentir que estoy incrustando la palabra vende, porque he tenido el permiso, la licencia de incrustar la palabra vende merced a lo anterior, y entonces le pongo ahora a vende fuego, a vende ceniza, gracias a que existe vende humo. Pero tengo que tener esa fuerza valiente de caminar sobre los cadáveres de lo que sería generarle sentido a ese vende. No es... Estamos renunciando al sentido ahí justamente. Porque estamos... ¿Qué es el humor? Es una forma de crear el lenguaje a la segunda potencia. Sobre el lenguaje que está, que sabemos que es arbitrario. Es decir, yo no puedo hacer en finlandés el chiste guatemalteco... si perrea le tiro los perros, porque la palabra perrea es arbitraria la palabra perro. Esto ya lo dijo Aristóteles. Aristóteles se dijo a Platón. Platón dijo que el perro, la palabra perro encierra la perridad. Eso se llama nominalismo. Y el nominalismo puede parecer estúpido, porque miren qué estúpido lo hace parecer Aristóteles. Soy muy amigo de Aristóteles, pero más amigo de la verdad. Una gran diferencia con el espíritu que animó a la Francia de los 70, que decían es mejor equivocarse con Sartre, porque Sartre es de izquierda, que tener razón con Raymond Aron, que es un derechista, ¿no? Es un liberal, un retrógrado. Bueno, en fin.
reaccionario. Ahora bien, nos equivocamos con Sartre y apoyamos a Stalin. ¿Está bien eso? ¿No importa un poquito la verdad? Aristóteles decía, soy más amigo de la verdad que del mismísimo Platón. ¿Y qué hizo la verdad por mí? Nada. En cambio, Platón es un amigazo. Bueno, entonces no hay amiguispos entre los grandes, verdaderos filósofos amantes de la verdad. Lo que pasa también en la época de Aristóteles, el concepto de verdad era bastante restringido, era bastante infantil. Es bastante maniqueo, hacer el bien y no el mal, decir la verdad y no la mentira. Ahora ya hablamos de una construcción entramada con tropos retóricos, de un autonarrativismo, del punto de vista subjetivo. Entonces, no es una cosa muy compleja de decir que algo es verdad. Todas las reglas que podemos hacer para la verdad tienen que ver con una verdad lógica, pero traten de hacer esto a partir de un acertijo lógico. Por ejemplo, voy a hacerte solo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿me vas a contestar a la siguiente igual que esta, sí o no? La segunda pregunta es, no sé, algo que a ustedes les agrade. ¿Me vas a regalar un Toblerone? Bueno, entonces la primera, si responde que sí, tiene que responder que sí a la segunda. Y si responde que no, también tiene que responder que sí a la segunda. En el modo de trabajar ese acertijo podemos ver algo que en el humor vamos a usar mucho, pero no en la eficacia. Porque yo no logré que nadie me compre un Toblerone, por más que desde el punto de vista estrictamente lógico, tendría que hacerlo. Las verdades de la vida se parecen más a las verdades del póker, a las astucias, a las verdades, sí, del truco, donde hay que mentir jugando y hay que decirle a su propia madre que uno está mejor de lo que está. La propia madre te dice a su vez, para que no te preocupes, que está mejor de lo que está. Y todos vivimos mintiéndonos por amor, pero no es algo malo en sí mismo. La mentira es indispensable en la sociedad. Para todo. ¿Me quedó bien el corte de pelo? Hay una película que es bastante pesimista si uno la analiza. Nadie la analiza. De Ricky Gervais. Un poco Ricky Gervais antes de que sea Ricky Gervais, que es el mejor ahora stand-upero y también incluso el mejor pensador respecto de la corrección política. Bueno, en ese momento era solamente, en sus comienzos, un actor y un cineasta, y la película se llama The Invention of Lying, es decir, la invención de la mentira. Y allí es un mundo sin mentiras, nadie miente, pero es un mundo lleno de verdades horribles, por ende. Es decir, que la mentira surge para agradar, no para estafar. La publicidad de Pepsi, directamente el slogan es para cuando no tienen Coca-Cola. Bueno, estábamos entonces con Freud, más que nada vamos a continuar por esa línea. Freud, si uno sueña con huevos, no dice apostarle al cero en la quiniela, dice vos soñaste con huevos porque huevos empieza con U y U es Úrsula, que es el modo que tuvo tu sueño de disfrazar a Jennifer. ¿Quién es Jennifer? Jennifer, si te acordás bien, es el personaje que hace Lindsay Wagner en La Mujer Biónica. Y la Mujer Biónica no es otra que tu vecinita, la enfermera. Entonces vos soñaste con tu vecinita, la enfermera. Porque para Freud los sueños son, por un lado, aunque estén expresados en imágenes, son pictogramas, son, criptogramas en imágenes. Son palabras, lo que mueve, digamos, a la actividad cerebral, lo que hacen hacer esas imágenes son palabras. Pero el libre deslizamiento, no el libre. Todo está determinado, incluso sobredeterminado, tiene siempre causa para Freud, pero es algo así como la ruptura, la escisión entre el significado de una palabra y la forma de esa palabra que ha convocado a otra palabra, digamos, a otro significado. Cuando yo digo que estupendo, suena estúpido. Digo, peor todavía suena orto, meticulosa, meter el culo. Todo ese tipo de cosas que son asociación libre en el sentido de que para vos son libres.
yo no puedo evitar pensar en eso al oírlo. Yo estoy sobredeterminado en una cadena propia de mi subjetividad. Bueno, esto puede ser complicado de entender, no es necesario para el humorismo. Simplemente el gran contraste entre que Freud tiene una plasticidad, una flexibilidad, una elasticidad, una creatividad impresionante para poder permitir, como modo, como medio, para poder permitir un fin que es siempre el mismo, que es culo, pija, teta, sea lo que sea. Pensás en tu madre, pensás en cogerte a tu madre. Pensás en tu padre, pensás que tendrías que matar a tu padre porque se coge a tu madre. Todo reducido a un fin realmente, uno diría, limitado, aunque para Freud ya dijimos, el erotismo, al ser la madre de todas las energías, no se limita a generar, qué sé yo, fantasías sexuales. Es el generador, la fantasía sexual es el generador, es sí, ¿cómo se llama? Bueno, el tema es Freud vivía en una sociedad victoriana, en una Viena de mucha represión, y esto cambió un poco. De hecho, se ha convertido en algo que para él, en él era descriptivo en prescriptivo. Y eso siempre es un peligro para el psicoanálisis, en el caso de que uno fuera científico. Pero uno no va al psicoanalista buscando una descripción neutral de las cosas para reflexionar, sino que va un poco para que chamánicamente, como un gurú, como un coach ontológico, le diga, hace esto. No te lo dicen directamente porque sería más barato que todas las sesiones que te quieren cobrar, pero ustedes se van a asombrar si hicieran psicoanálisis, que no es una cosa anodina, y bueno, y psicológicamente, y hay varias capas, y entonces a nivel inconsciente. No, es los chicos necesitan límites. ¿Por qué tenés miedo a prohibirle algo? Y esas cosas están como casi dogmáticamente, así como es dogmático el, digamos, el complejo de Edipo, es una verdad que no se puede discutir, es universal. Cuando aparecen estudios antropológicos de que hay avunculado y que no es el padre, sino que es el tío materno, inmediatamente surge, bueno, existe la función paterna, no la tiene que ejercer el padre biológico. Bueno, en fin. Para lo que a nosotros nos interesa, que es el humor, vamos a recordar entonces que esta es la siguiente teoría de Freud. Él la expresa en un libro que se llama Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, es decir, el chiste y su relación con lo inconsciente. Es un libro que tiene muchos chistes que famosamente, sobre todo quienes no leen alemán, han considerado que son muy malos chistes y que cómo va a explicar, es como si alguien dijera, voy a explicar lo que es la pintura de Leonardo da Vinci con cuadros del pintor, el dibujante Gaturro, Nick. Porque si esos son los ejemplos de humor con los que explica, ¿qué carajo? What the fuck. Ahora bien, no es una buena refutación esa. Realmente se aprende mucho más de las malas novelas, se ve las muestras, se ve cómo está hecho, cómo... Es decir, de los malos chistes aprendemos muchísimo más el mecanismo que de los buenos, que no sabemos de dónde nos vino el tiro, magia. Después, los chistes en sí no son malos para lo que es el nivel germanoparlante. Si bien el nivel vienés es muy, muy superior al alemán, y eso siempre se ha dicho, que los austríacos, bueno, por un lado lograron que Hitler parezca alemán y Mozart austríaco, y por otro, bueno, el espíritu que anima a los alemanes, que son siempre pesados, solemnes, en la Viena finisecular y en Berlín de fin de siglo, cuando está por estallar la guerra, y entonces Sprengler escribe su historia fáustica de la decadencia de Occidente, ¿no? Der Untergang des Abendlandes. Karl Kraus se burla y pone Der Untergangsters des Abendlandes, los subgangsters, los nazis son los subgangsters de Occidente. Y cuando se dice que en Berlín, bueno, dicen la situación es seria, pero no llega a ser desesperante, en Viena dicen la situación
en realidad es desesperante. Pero no llega a ser seria. Es tan berreta esta tragedia. Son de cuarta, son los grasunes estos nazis. Bailemos arriba del Titanic. Entonces es muy distinto lo que es el humor vienés del alemán. Pero bueno, dicho esto, having said that, que está tan de moda ahora decirlo y que nos arrastran estos lexem, no podemos, estos sintagmas, no podemos estas cláusulas evitar decirlas. Re, literal, es por ahí, me parece un montón. Entendió todo. Bueno, es todo lo que está bien. Freud, lo que pasa es que él, un poquito, a la misma manera en la que Marx, haciendo un movimiento dialéctico hegeliano, teníamos nosotros el libro del anarquista Proudhon, que después de escribir La propiedad es un robo, escribe filosofía, digamos, de la pobreza, ¿no? Filosofía de la miseria, y Marx, haciendo un excelente juego de palabras, que habrá muchos a lo largo de esa obra, escribe miseria de la filosofía. Y palabra por palabra lo va refutando de maneras muy, muy graciosas, psicopateadoras, pero excelentes. Una de ellas incluso ya parece como si se hubiera cansado de refutar punto por punto y agarra y dice, bueno, Proudhon tiene toda una página, porque el libro de Marx es el libro de Proudhon y al lado el comentario de Marx. Y entonces, bueno, en este caso ya no se molesta en ir al parrafito, sino que deja pasar como 5 párrafos que terminan diciendo, y esto es tan cierto como que 2 y 2 son 4. Y Marx dice, todo esto es una reverenda pelotudez atómica, este Proudhon tiene un pedo líquido en la cabeza, son todas pelotudes, salvo lo de que 2 y 2 son 4, una aclaración absolutamente innecesaria, pero que en el humor vamos a usar mucho aclaraciones innecesarias que introducen el chiste. Esto, por ejemplo, hay un recurso que yo me precio de haber, digamos, descorrido el velo sobre dentro de los distintos recursos que vamos a ver, los clásicos, exageración, ironía, reducción al absurdo, que es ampliación a lo ridículo, ¿no? Vamos a ver uno que se llama, lo vamos a llamar cortesía paranoica, que es que yo comienzo a decir algo y pensando que ustedes son paranoicos, o sea, siendo paranoicos de la paranoia, por miedo a ser rechazado por algo que los ofenda, aclaro algo que era completamente innecesario aclarar. Por ejemplo, buenas tardes, espero que estén disfrutando el día. Con esto no quiere decir que alguien pueda disfrutar que estén masacrando a palestinos. Entonces, voy a dar ejemplos que no sean muy graciosos, pero sean muy claros la explicación de la técnica, ¿no? Bueno, ¿qué dice Freud con respecto al chiste? Porque necesitamos un poquito saber todo lo que dice el psicoanálisis para saber lo que dice Freud con respecto al chiste. Los chistes no los ha elegido él, los ha querido tomar de los anteriores teóricos del humor. Uno de ellos es Henri Bergson, que escribió ese libro refutando a Einstein, que fue muy interesante para él, pero que Einstein ni leyó. El autor se ocupa de esto en un libro que se llama La risa. ¿Y qué dice? Básicamente dice que la risa solo se da en el campo de lo humano, es decir, que para reírnos de una montaña tenemos que antropomorfizar esa montaña, imaginarnos que de alguna manera la montaña dice, uy, ya no tengo mi punta como cuando era joven, o cualquier cosa humana. Y lo que hace que nos genere risa, fíjense la dialéctica, es, por ejemplo, una cáscara de banana que hace que alguien se resbale. ¿Qué es lo gracioso? La irrupción del reino de lo mecánico en el campo de lo humano. La cáscara de banana es algo mecánico. Es algo mecánico, por ejemplo, les habla el capitán de esta nave, el avión Jumbo 747, por primera vez enteramente computarizado por un robot. Yo voy a ser el capitán de la nave. Mi nombre es X273.
les doy la bienvenida, les pido que se ajusten los cinturones y que se relajen y disfruten de un excelente viaje. De un excelente viaje. De un excelente viaje. Bueno, el tema de la repetición vamos a usarlo muchísimo también. Y dentro de todo lo vamos a ver como los puntos de contacto entre la poesía y el humor, que tienen tantos, solo que con el acento psíquico cambiado. Es decir, lo que es algunos lo llaman oxímoron, aunque oxímoron quiere decir resaltar algo, no necesariamente usar el contrario, ¿no? Lo que algunos llaman el oxímoron, pero viene a ser la contradicción inatiecto, ¿no? Por ejemplo, la graciosa torpeza en el Aleph de Borges, bueno, en general no puedo decir, este poema que escribí yo, hay una cercanía aún en lo lejano, cuando soy el niño soy el anciano, y no soy el hombre que te busca en vano. Entonces la cercanía en lo lejano, hay tu fría calidez, tu, qué sé yo, elocuente silencio, todo eso son cosas que nosotros conocemos, hay como una fría luminosidad, eh, comer sin ti esta amarga miel, son cosas que son reales, donde entonces se ha podido tejer, salvar las diferencias entre dos cosas que son como abismos, mientras que el humor busca explotar la diferencia. Entonces el helado caliente sí que no existe. Bueno, eso ya lo vamos a ver, pero vamos a ver toda la labor renovadora que tiene tanto el humor como la poesía para la lengua, que además son dos cosas que se activan gracias al hemisferio cerebral derecho. Vamos a estar trabajando mucho con esto que era antes la inspiración de la musa, que Spinetta lo llama como una garúa, Charlie García, que es más errático o menos inspirado, lo llama una menstruación, le viene una vez al mes, y de manera un poco atormentada, pero son cosas que uno no puede realmente predecir y controlar tanto como la censura del hemisferio cerebral izquierdo. Es decir, que nosotros, para generar la suspensión voluntaria de la sensibilidad a través del permiso de reírse, tenemos que darnos un permiso para suspender al autocensor. Por eso es muy importante trabajar con humor malo y con humor para nosotros mismos, para entrenar. Es muy bueno y muy autoterapéutico tener estos recursos y estas herramientas, pero no necesariamente para comunicar al empleado la mejor manera de que sea eficiente, no solamente para fines prácticos, en la vida cotidiana para reanimarnos, que es un fin práctico, claro, pero sin necesidad de comunicarle nada a nadie. Si nosotros podemos colocarnos a nosotros mismos en ese estado del alma, que implica una gran velocidad, esto es importante. Las emociones tienen sus rapideces y la tristeza, el apesadumbramiento nos lleva a la lentitud. El humor es ligero, es realmente ligero. Entonces, aquel viejo dicho del Aikido, vencer con la verdad, vencerse a sí mismo y vencer rápido, que iría en contra del Tai Chi, aparentemente no hay explicación, es muy importante ser rápido. Tiene que ver con lo contrario, el festinalente de vísteme despacio, estoy apurado. Tiene que ver con que la única manera de hacer el humor es rápido. Si no, es algo muy loable, pero ya no es humor, ya no es esa cosa con ese chispazo, esa efervescencia, esa petardismo, esa repentización y ese aspecto inesperado que se logra, pero que se logra involuntariamente, estando muy relajado como para permitir que aflore. Por eso se nos ocurren los chistes bajo la ducha, mucho más fácilmente que concentrados en un aula para hacer chistes. También por este espíritu de contradicción permanente que ha permitido la escuela, se llama la Escuela de Palo Alto, la Escuela de Comunicación Humana de Sistémica de Palvaslavik, de Erickson, lograr como una de las técnicas eficaces para la terapia la prescripción del síntoma. Por ejemplo, yo voy y les digo, miren, hace 3 noches que no logro conciliar el sueño, mis preocupaciones me mantienen desvelado, es lógico, el cuerpo busca encontrar una solución, cree que ese es el deber moral que tengo,
mantenerme despierto hasta solucionar esto, pero es mi deber realmente como ciudadano para poder funcionar, dormirme. ¿Cómo puedo hacer para dormirme? No logro dormirme. Bueno, miren que lo trato, me tomo la leche con miel, un baño calentito, escucho las variaciones de Goldberg, me acuesto en la cama, apago todas las luces, dejo de usar cerveza con la tarde, no tomo más que mate cocido, pero no me logro dormir. Bueno, te dicen, yo quiero que usted ahora vaya a su casa y por nada del mundo se duerma. Quizás va a tener la tentación de echarse una pequeña siestita, descansar un poquito porque viene de muchas horas sin dormir. No se lo permita. Si usted quiere que este tratamiento funcione, confíe en mí. Se prepara un café doble, un café cerrero, como dicen los venezolanos, porque los cafés del cerro son los más cargados. Si es necesario, se compra guaraná, se compra una bebida energizante, hojas de coca, lo que sea. Se mantiene despierto, maca peruana. Por nada del mundo, martíllese un dedo, oblíguese a estar despierto. Y de esa manera se logra que el tipo se duerma. Porque tenemos adentro nuestro un pequeño enemigo interior que, bueno, una de las cosas que hace es ir en contra de lo que tendríamos que hacer. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Le decimos que tendríamos que hacer lo contrario de lo que tenemos que hacer. Bueno, el humor es en muchos sentidos hacer lo contrario de lo que tendríamos que hacer, porque tenemos el universo reglado, digamos, del trabajo, donde tenemos que tener responsabilidad, que es la palabra responder. En el universo artístico, en el universo sobre todo de la subversión humorística, nuestro deber es ser irresponsables, transgredir el deber, ir en contra de cualquier modo convencional, serio, funcional de hacerlo. Y entonces hay que en ese momento tener muy aplacado al aspecto autocrítico, al perfeccionismo, que es muy destructor, que es muy paralizador, que es discapacitante. Bueno, vamos a resumir rápidamente lo de Freud. Entonces, según Freud, yo estoy todo el día... No yo, vos también. Uno, se está pensando generalmente en sexo todo el tiempo. Y bueno, como en la sociedad estamos diciendo, en la oficina, en la responsabilidad, no puedo estar en pija. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo reprimimos. Hay dos cosas que tenemos en realidad. Descubre él después a partir de los sueños traumáticos, que son sueños que no cumplen deseos. Los sueños de los hombres que vuelven con los traumas de la Primera Guerra Mundial. Dice, bueno, entonces no solamente que existen los sueños que cumplen deseos, hay una fuerza y la llama Thanatos, que es un error, porque cuando Adler le dice hay un trauma del nacimiento, ¿qué trauma del nacimiento? Claro, porque el bebé estaba lo más bien en su pancita, incluso era un ser marino, y de pronto lo sacan de ahí, es un gran trauma. Y Freud dice, ¿cómo es un gran trauma si todavía no hay psiquismo ahí? Bueno, al utilizar Thanatos, refuta lo del nacimiento porque ahí no hay psiquismo, pero la muerte ya tampoco hay psiquismo. Si somos como dice Epicteto. Donde está la muerte yo no estoy, donde yo estoy no está la muerte, así que ¿qué me preocupo? Bueno, son fuerzas, digamos, mortíferas, son fuerzas enamoradas de la muerte, de la destrucción, del mal, podríamos decir. Bueno, él le pone un nombre más helenístico, más campanudo. Entonces yo tengo, así como tengo el deseo de acostarme con mi madre, tengo el deseo de matar a mi padre. ¿No? Entonces el Freud ya de esta etapa se vuelve dualista. Sale del monismo, no hay una sola fuerza, hay dos contrarias, complementarias. Así como se complementan dos cosas. Si vos tenés vagina, tenés envidia de pene. Te hubiera gustado tener un pene, tenés un clítoris que es como un pene atrofiado. ¿Por qué me lo hubiera atrofiado? Yo lo quiero grande. Bueno, no se le ocurrió la cantidad de nervios vaginales, la cantidad de placer intenso. No.
La mujer le falta algo. Bueno. Y si sos varón, bueno, ¿tenés pija? No, lo que tenés es miedo a la castración. Porque razonaste que las que no tienen pija es porque se las cortaron. Todo esto es las teorías infantiles de la sexualidad, como él cree que todos los niños llegan a esta conclusión. Sin ponerse de acuerdo entre sí, sin comunicarlo, todavía no saben hablar bien, pero deducen esto. Y por eso, dice Freud, el varón es más temeroso, menos intrépido. Bueno, podríamos prescindir de la teoría de la castración imaginada por cada ser humano y sin embargo reconocer que el varón es más cagón que la mujer contra el movimiento permanentemente propugnado por la publicidad y por los mandatos y por la relativa estigmatización. Bueno, el tema de cómo se reprimen estos impulsos hostiles y eróticos, no hay que imaginarlo como, bueno, yo estaba pensando en la vecinita, pero lo guardo en un cajón, esto me lo olvido en archivo, cierro la caja fuerte. No, permanentemente está pugnando por salir. Entonces, cuando yo tengo un lapsus linguae, tengo una equivocación, cuando sueño, son formas en las que puedo manifestar libremente estos deseos. Y cuando no, dos guardias, como metáfora de Freud, están en la puerta y tratan de que esta puerta no se abra. Gasta mucha energía psíquica la represión, y además la represión por estructura siempre falla. Para la estructura le agrega Lacan que hay muchas diferencias. Ya Lacan lo desexualiza muchísimo. Freud, importante en Lacan es el lenguaje. Pero vamos a terminar de redondear esta noción del humor en Freud. El humor, el chiste, permite que aflore un deseo inconsciente que se puede expresar de manera autorizada, gracias, por ejemplo, a la manera de expresarlo. Por ejemplo, este ejemplo es un ejemplo traducido, ¿no? Un paje le dice al otro que le va a decir en la cara a la reina que ella es renga. Y dice, no, te va a cortar la cabeza. Bueno, vas a ver que puedo. Le lleva una rosa blanca y una rosa roja. La blanca, dice Saramago, ¿no? Es la de la amistad. Y dice el poeta Guillén, ¿no? Cultivo la rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me hace una franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni espiga cultivo, la rosa blanca se llama anadiplosis cuando empieza y termina igual, como Argentina. Argentina ahora es perfecta, perfecto quiere decir acabado. Bueno, ¿qué es lo que ha permitido aquí que la reina no sospeche que le está diciendo escoja? Entre la blanca y la roja usted escoja, le dice el paje. Y claro, la reina entiende con buena fe, entre la blanca y la roja, yo elijo una, la blanca o la roja. La roja parece esas colombianas sin espinas. Rosas, solo hay rosas sin espinas, colombianas. Bueno, pero Freud lo que dice es lo que hace que sea eficaz, que tenga la quintesencia del chiste es su formulación. Si hubiéramos dicho esto con otras palabras, ya no sería humor. Arthur Koestler retoma esto y dice, sí, pero cualquier remate se puede decir al revés también. Se puede tomar el juego de palabras desde las dos puntas. Por ejemplo, el borracho que se le cae la botella de vino en el cementerio se pone a llorar. Y una señora dice, ¿era familiar? No, era un envase de litro. No, usted dice, ya sé, la salonera, la que son de... No, no era un envase familiar, era de 750 mililitros, pero era la última botella de vino que me quedaba. Entonces, ¿qué nos causa gracia ahí? Bueno, que algo frente a la muerte, lo indecible, lo ominoso, lo temido,
la tragedia se reduzca a algo tan infantil como es la pérdida de una botella de vino. Entonces, ese es un chiste muy distinto. Según Arthur Koestler no es el mismo, porque es la reversibilidad del chiste. Según Arthur Koestler, si yo voy a un bar, voy a una cantina, acompañado de dos chicas, ¿no? Jovencitas, exuberantes, llamativas, vestidas con una carterita roja. Por favor, tráigame 3 Coca-Colas. Y ahí es esos lugares que te venden la coca grande. Entonces te preguntan, ¿familiares, señor? No, la verdad que no son familiares, son putas. Te puedes haber dado cuenta que son prostitutas, son trabajadoras sexuales. Pero lo mismo tienen sed. ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿No pueden tomar una Coca-Cola porque son putas? Entonces ahí yo creo que es otro chiste. Es un chiste de la paranoia tan parecido al del... ¿De dónde venís? De presentarme como locutor. ¿Cómo te fue? Antisemitas. El judío que atribuye antisemitismo a cualquier adversidad que no se vea que es judío. O, por supuesto, el chiste de Obama Barack, que se va a anotar a la facultad, dice voy a ser primer presidente afroamericano, quiero anotarme en la carrera de abogacía. Tome, aquí tiene el formulario, ponga acá derecho y ponga acá en qué rama. No, yo quiero un pupitre como le dan los blanquitos, no somos monos, nada de ramas. Entonces para Freud lo que permite el chiste es que aflore una representación que si no habría que reprimir y entonces uno se ahorra la fuerte energía de la barrera de la represión con los chistes y en ese sentido el humor soluciona y bueno, además para el inconsciente el humor realmente es muy terapéutico, no hay ningún psicoanalista que hable nunca en contra del humor. Él habla allí de los dos artesanos del sueño, que son la condensación y el desplazamiento. La condensación sería una manera de contraer algo, de unir algo, y el desplazamiento de poner algo en otro lugar. Pero si uno lo pone con matemática y milimétrica exactitud, queda más gracioso todavía. Vamos a... Esto de condensación y desplazamiento es para Lacan metonimia, el desplazamiento, y metáfora, la condensación. Metáfora en Lacan es simplemente la sustitución de una palabra por otra, pero no tiene que ser, no sé, la flor, la mujer, los ojos y las estrellas. No. Puede ser cualquier cosa con cualquier cosa, siempre y cuando la hayamos unido, nada más. No tiene que haber ningún tipo de afinidad íntima, como en las metáforas de la poesía. Vamos a hacer el ejemplo de rápidamente de desplazamiento con el cura que cuenta que transportó una Biblia muy cara, muy valiosa, llovía, entonces yo oré y a la izquierda llovía, a la derecha llovía, donde estaba la Biblia había un halo de sagrada sequedad protectora divina y llegó intacta la Biblia. Y un judío, el rabino, cuenta que vivió un milagro parecido, se encontró con una billetera llena de fajos de dólares un sábado que no podía tocar dinero. Entonces recé, Adonai me escuchó, fue una plegaria atendida. A la izquierda era sábado, a la derecha era sábado, donde estaba la billetera era miércoles y la pude agarrar. Bueno, ese es un desplazamiento porque no podemos hacer una cosa del espacio en el tiempo, como es que se le ha ocurrido a Borges escribir el Aleph, imaginando el modelo de eternidad que se aplica al tiempo al espacio, un espacio que los contenga a todos. Bueno, vamos a tener que ir despidiéndonos por ahora, pero los convoco a mi taller de humor, que es un espacio donde todos se van a sentir contenidos, así que los voy a contener a todos. Y bueno, hoy fue más la parte así teórica, porque Buda, ¿qué dice? Hay gente que me dice, me clavaron una flecha, pero me tenés que, antes de extraérmela me gustaría saber quién la construyó, de qué materia está hecho. Yo dice, yo enseño a sacar la flecha. No, yo enseño de qué materia está hecho, todo porque tenemos 8 clases
Y el costo es muy barato, realmente. Este está relacionado con un cálculo que yo hago de una cantidad de empanadas, que son mi cena. ¿Cuántas empanadas me ceno yo? Entonces, cualquiera puede pagar lo que se le cante siempre y cuando me demuestre que esa es la cantidad de empanadas que cuestan, en donde él las compra y que él comería una de esas empanadas. Así que se pueden hacer los piolas, pero hasta cierto límite. No pueden ir a esos lugares absolutamente infames que bromatología clausuraría. Y bueno, vamos a hablar mucho de las bromas, porque nos vamos a dedicar a la bromatología.